Bueno, muy bien. Vamos primero que todo con nuestros invitados. Quiero invitar a Cari Lafuente, empresaria. Bienvenida al programa, Cari. Gracias. Gracias. Cari estuvo becada desde preescolar hasta sexto grado en la... Eso es del 67 al 63. Al 73. En la escuela Macarenco, que era un plan de... Planes especiales de Elena Gil. De Elena Gil. Creado por Elena Gil. Elena Gil Izquierdo. Vamos a hablar contigo más adelante. Te quiero presentar también a nuestros invitados en la mesa. Seguimos aquí con las damas de la escuela Lenin, Vladimir Ilich Lenin, que fue una escuela muy conocida. Amelia Doval, periodista que ha estado con nosotros aquí varias veces y que tiene una experiencia, digamos, distinta, ¿no? Menos dramática. Menos dramática. Menos dramática. Y tenemos a Armando de Armas, que siempre le pido ayuda en los momentos difíciles. Este es un programa difícil, por muchas razones, ¿no? Escritor, periodista, politólogo. Porque en nuestra generación, y la estoy ampliando el espectro, ¿no? En cuanto a las edades, casi todos estuvimos becados en algún momento determinado, o conocimos a alguien, o fuimos a las escuelas al campo, que es una suerte de beca por 45 días. Tipo de beca, ¿no? Era. A 2 becas. Así que vamos directamente con el testimonio de Cari de la Fuente. Me imagino que en tantos años, becada desde niña, tienes mucho que contar, pero esto que adelantamos es tremendo, ¿no? Ya, tenía 9 años y corría más o menos el año 64. La escuela se encontraba en 12 entre primera y tercera. Esa escuela tenía un centro enfrente que nos proyectaban películas a los niños, ¿no? Y yo tenía 9 añitos cuando eso. Nos llevaban todos los días a una hora determinada de la tarde a ver la película en el centro que proyectaban. La película se proyectaba desde un proyector de estos que habían antes. Sí. Entonces, la curiosidad de niña me hizo irme del grupo, subir, porque sabía que mi profesor estaba arriba, quería ver cómo funcionaba todo el mecanismo del proyector. Y lo hice en repetidas ocasiones hasta... ya él me iba a buscar a mí para que subiera y estuviera viendo yo también desde arriba cómo funcionaba. Y en la tercera ocasión fui violada por él en ese mismo sitio donde se estaba proyectando la película. Tenía apenas 9 años, mis padres nunca lo supieron, hasta los 18 años. Esto ya está superado, por eso lo puedo contar tranquilamente, porque fue ya una etapa superada en mi vida. Pero por 18 años estuvo encriptado en mí y me hizo mucho daño. Esto acompañado de una férrea doctrina comunista, porque era una escuela, era un plan especial creado por esta señora Elena Gil, que era una señora totalmente creída de cambiar toda la política, el sistema educativo que había para adoctrinar a esta juventud, que no tuviera ningún tipo de inclinación por otros temas que no fueran los que ellos querían meternos en la cabeza. Luego de eso, a los 18 años, este señor se llamaba Cortés. Desafortunadamente, nunca lo tuve frente a mí hasta los 18 años. Caminaba por una calle... O sea, llegaste a los 18 años, ¿pudiste enfrentarlo? No, hasta los 18 años fue un trauma que tuve durante toda mi niñez y durante toda mi adolescencia. De hecho, fui una niña con muchos problemas de conducta, con muchos problemas de adaptación social, tú me conoces, y esto lo arrastré hasta los 18. Este capítulo de mi vida lo rompo caminando un día normal por la Quinta Avenida, y venía con mi madre, tenía 18 años, y de frente a mí veo venir este señor, que habían pasado todos estos años, lo identifico perfectamente, y para mí fue un choque muy grande, me quedé sin habla, estuve como por 2 horas bloqueada totalmente hasta que pude contarle todo esto a mi mamá. Mi mamá, en ese momento, cuando era niña, cuando yo estaba en esa escuela, trabajaba para planes especiales de Elena Gil, justamente, por eso me dieron esa beca. Ahora, tiene que haber sido con 9 años de edad no solo traumático desde el punto de vista psicológico, sino traumático desde el punto de vista físico. ¿Cómo pudieron ocultar todo esto? El problema fue que la violación, cuando ocurre la violación, yo no tengo ningún tipo de daño físico, porque él lo hizo magistralmente. No sé si es horario para explicarlo. No, es horario para explicar lo que quiera. Ok, ¿no? Magistralmente lo hizo con sus manos primero y me trabajó, me estuvo amenazando.
en ese momento. O sea, aproximadamente, esto no fueron 5 minutos de violación, esto fue aproximadamente lo que duró el filme, que sería 1 hora. Durante esa hora él estuvo psicológicamente, incluso me dio a beber un refresco. Hoy por hoy no sé si ese refresco tendría algo o no. Y no hubo, en ese momento no hubo ningún daño físico. Sí, a la hora después de eso, que yo salí de ahí, estuve... como estaba becada, no tenía contacto con mis padres hasta el fin de semana. Entonces, durante toda esa semana yo sí tuve, recuerdo, una conducta muy agresiva porque fui llevada incluso a la dirección. No, yo no dije nada. Me llevaron a la escuela porque él me amenazó. Él me decía, aparte, ningún niño violado lo expone. Eso es muy difícil de abrirlo. Entonces, no me salía, o sea, no... Cualquiera puede decir... Niños violados, niñas violadas por maestros ocurren en todos los países, en todos los lugares, en todos los regímenes. ¿Por qué tú crees que de alguna manera ese sistema de becas en el que tú estabas, por la razón que fuera, había una culpa más allá del hecho aislado? ¿Tú crees que esto fue un hecho aislado o que esto No. Esto era un hecho era repetitivo porque con el cursar de los años yo... Me reencontré con muchas niñas que pasaron estas escuelas junto conmigo, que estuvieron en Uruguay, estuvieron en República de Angola, que estuvieron que eran en todas los nombres de las escuelas, que eran los nombres de las escuelas estas, que estaban todas, prácticamente todas estaban por la Quinta Avenida, o sea, todas eran en Miramar. Estuve incluso en el reparto náutico, en la escuela que se llama, era una escuela de natación, que pertenecía a planes especiales también, y con el cursar de los tiempos yo me encontré con todas estas muchachas. Yo tenía, incluso me encontré con 2 de ellas y no había cumplido los 18 años, tenía como 16, y ellas me contaron a mí su testimonio. Yo no fui capaz de contestar el mío. O sea, no pude yo contarles que yo había pasado lo mismo. Sí, fui receptiva de eso y eso abrió una herida en mí psicológica también un poco más grande, porque me di cuenta que tampoco era un hecho aislado. Esto continuó encriptado en mí y como al cabo de los 20, yo tenía 22 años, estaba incluso... sí, tenía 22 años, conocí a una muchacha, me encontré con una muchacha que estábamos conversando porque las caras se nos hacían conocidas y resulta que había estado en la misma escuela. Conocí a este sinvergüenza y había sido víctima también de este señor. Este señor de apellido Cortés estuvo trabajando desde que yo llegué a los 5 años, yo me fui 6º grado, todavía él estaba en la escuela. Yo a los 18 años, cuando me lo encontré ahí, que le hago la historia a mi mamá se entera de que él todavía trabajaba en el sistema educacional. Okay. O sea, ¿sabe Dios cuántas víctimas por el camino dejó este sinvergüenza? Amelia. Sí. Tu experiencia es totalmente distinta. Totalmente distinta. De hecho, yo me beco por la Lenin, el que la conoce. Hay muchas personas que critican. O sea, tú entras en 7º grado, ¿no? Yo entro en 7º grado, entro con 11 años. O sea, la diferencia entre ella y yo no era mucha, son 2 años nada más. No, pero ahí está la primaria. Sí. Yo entro con 11. Esto es una escuela... Bueno, te voy a decir, yo hice hace poco un programa de radio, mi programa de radio, en él saco este mismo tema a debatir. Y muchas personas opinan de cosas diferentes y tienen criterios sobre la Lenin de cosas diferentes. Como mismo ella dijo, hay miles de nombres para diferentes escuelas. Al mío le tocó la Lenin. No sé, fue lo que tocó. Bueno, la escuela insignia no es porque fuéramos más, nos prepararan más comunistas que los demás, simplemente porque era el nombre. Fue donada por la Unión Soviética en aquel momento. Okay. Yo entré, te digo, por propia voluntad y por mis notas. Esto era una escuela que, digamos, es un término, una escuela exclusiva. ¿Era una escuela elitista? Era una escuela elitista y exclusiva. Era para alumnos que tenían determinadas notas. Más de 85%. Bueno, no, cuando tú entrabas... Había que mantenerlo. Eso era cuando estabas dentro. Pero en la escuela, yo he conocido mucha gente de la Lenin. Yo también, créeme. No, pero estuviste allí, es distinto. He conocido muchas mujeres que siendo menores de edad todavía, menores de 21 años, pasaron por la Lenin y cuentan muchas cosas de promiscuidad, sexo bastante liberado. Yo he pedido, y lo pedí en mi programa de radio, que alguien me siente aquí, a alguien de la Lenin, que diga que eran promiscuas. Mira, yo defiendo soy vulnerable como mujer y lo defiendo. Mira, esto que tú ves aquí, que debe andar por ahí en algún lugar, es un carnet de conducta. Yo voy a aclarar, porque si bien es bueno criticar al régimen, también es bueno saber de lo que se hacía y lo que no se hacía. En este carnet de conducta tú tenías todo lo que tú ibas haciendo. Aquí ves, dice incumplimientos, y tengo algunos incumplimientos, me podía haber quedado sin pase con esto.
evaluaciones por aquí. Estaba terminantemente prohibido que un profesor tuviera relación con una alumna. Terminante, el profesor iba afuera. Date cuenta también que los profesores nuestros venían del Manuel Ascunce Domenech, que era una escuela exclusiva de maestros que eran maestros nada más que de la Lenin. Eran graduados y específicamente para la Lenin. Estos maestros eran jóvenes. Eran lo que aquí se pudiera considerar una violación. Un muchacho de 21 o 24 años con una muchacha de 15, allá también se consideraba una violación. O sea, no había relación alguna entre los profesores y los alumnos. Es más, te cuento, entre los propios alumnos estaba hasta prohibida las relaciones de noviazgo. Que las hacíamos. Yo conocí al padre de mi hija en la beca, pero eso no significa que estaban de acuerdo. Eso no significa que tú podías irte a un albergue de hembras y estar con una hembra, irte a un albergue de varón y estar... En el pasillo aéreo no pasaba nada. No pasaba absolutamente Sería nada. la única beca de sí, pero Cuba ahí va la nada. cosa. Justamente porque es la Lenin. Ahí va la justamente cosa. porque los Se hacía hijos guardias. de los ministros, los hijos de papá eran los que iban, la mayoría a esa No, escuela. los hijos de Fidel estaban ahí. ¿Entiendes? los Estaban de los hijos de Alejandro. Fidel, los de Raúl, Ajá. los del Che. Yo estudié con Ernesto Guevara, que era 2 años mayor que yo. Estaban los del Banco Ernesto Nacional. Guevara estaban los Camelitos. No, mi corazón. Ernesto Guevara estaba ahí estudiando, se ¿Sí? graduó de ahí. Estaban los hijos estaba el hijo del presidente del Banco Nacional de Cuba en la renta capitalista, estaban los ticos, estaba todo el mundo. A ver, yo no era hija de nadie, nada más que de mamá y papá, pero por las notas entré. Exacto. Vamos a ir a una pausa. ¿Sí? A ver, porque tú son 2 visiones del mundo. Vamos a ver qué dice Armando de Armas sobre ese tema. Regresamos, ¿no? ¿Dónde está la verdad? A lo mejor los dos tienen la razón, a lo mejor no. Sabe Dios. Ya volvemos.